Jóvenes, vamos, el día de hoy en nuestra práctica es para discutir en realidad, porque no podemos hacer la práctica en sí. Vamos a discutir el procedimiento para extracción de ADN de bacterias, o sea, el ADN bacteriano. Cuando uno encuentra un protocolo, un procedimiento para hacer un experimento, para obtener un producto en el laboratorio, uno lee con cuidado y lo implementa, ¿no? Entonces, es bueno hacer un ejercicio de este tipo, porque uno comienza a entender cómo se interpreta un método y cómo se ejecuta, sabiendo el análisis, por eso es que la práctica es análisis y discusión de un procedimiento, ¿no? De una técnica. Así que vamos a compartir ese procedimiento y vamos a ir describiendo paso a paso cómo se lleva a cabo. ¿De acuerdo? Voy a compartir vamos a ver de qué se trata. Al final, yo le voy a hacer llegar a su aula virtual la tarea. La tarea se trata de hacer un esquema del protocolo de extracción de ADN genómico bacteriano. Entonces, cuando terminemos de discutir este procedimiento, ustedes van a tener una idea y eso lo van a esquematizar. Y por ahí lo voy a mostrar, creo que lo puede hacer en la plataforma, algunos ejemplos de esquemas. Bien, ¿de qué se trata entonces nuestra práctica el día de hoy? Conocer cómo se aísla ADN genómico. ¿Cómo se dice ADN genómico? ¿A qué se refiere? El ADN genómico es el ADN total de una bacteria. ¿Por qué decimos total? Porque hay dos tipos de ADN en una bacteria. El ADN cromosomal, que se llama así, cromosomal, y el ADN extracromosomal. Por ejemplo, el ADN plasmidiano. Entonces, por lo general las bacterias tienen estos dos tipos de ADN. Un ADN que constituye el cromosoma, donde está la mayor información, y el otro, los plásmidos, donde tienen pequeñas informaciones ahí, que nosotros llamamos como ADN extracromosomal. Entonces, en este protocolo no se diferencia, porque más adelante vamos a ver un protocolo para extraer solamente ADN plasmidiano. Entonces, para lograr llegar a donde esté el ADN de las bacterias, tenemos que romperlas, y se dice lisar las bacterias. Hay que romper las células o lisar las células. Y una vez que uno rompe la bacteria o lisa, vamos a tener distintos componentes rotos, fragmentos, por ejemplo, de membranas, de paredes, de repente, si tiene flagelos. También necesitamos limpiar el ADN de los otros componentes celulares, como son proteínas, de repente hay ribosomas, ARN, ¿no? Entonces el objetivo es llegar a esto. Imagínense este esquema. Nuestro objetivo es llegar acá entre la bacteria, y ojo, varían los distintos tipos de bacterias. Nuestro objetivo es llegar al ADN cromosomal y el ADN plasmidial, o sea, el ADN genómico total. Imagínense en este esquema, que no es un esquema completo, es para un tipo de bacterias, ¿cómo está estructurado esta célula? Tiene un citoplasma, donde está el ADN, tiene una membrana citoplasmática en contacto con el citoplasma y el ADN. Por fuera podemos encontrar una pared celular, y por fuera en aquellos que tienen o no tienen cápsula, una cápsula. Y en los que tienen flagelo, y en los que tienen pili. Fíjense cuánto hay que limpiar el ADN. Pero si nosotros tratáramos de distinguir entre los dos grupos de bacterias más importantes, como son los gram positivos y los gram negativos, tienen diferencias estructurales muy importantes y que se deben tomar en cuenta cuando se extrae el ADN. Por ejemplo, en los gram positivos, una gran diferencia es que tiene una pared celular que aparece acá como de azul, más o menos de violeta, que es la capa de peptidoglicanos. Esa pared celular es muy dura y por lo tanto tenemos que tratar de degradar esta pared para poder llegar a donde esté el ADN. Y eso no se rompe fácil. Eso tiene que degradarse enzimáticamente. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, en este caso, este esquemita tiene una cápsula y tiene una membrana citoplasmática. Entonces, la membrana citoplasmática también tenemos que disolverla. Recuerden que la naturaleza de esta membrana es lipoproteica. Luego, dentro, en el citoplasma, hay ribosomas, hay proteínas, algunos tienen cuerpos de inclusión o cuerpos proteicos,
también estarán los plasmidios o plásmidos y el ADN cromosomal, o el cromosoma. Pero ¿qué pasa en las bacterias gram negativas? Son diferentes. Fíjense, y esta es la diferencia entre gram positivo y gram negativo. No es que esta sea buena y esta es la mala, no. Sino que acá la estructura bacteriana varía. Porque acá existe, si tuviera, por ejemplo, cápsula, tiene su cápsula por fuera, pero dentro tiene dos membranas, fíjese acá. Una membrana externa, ¿dónde está? Acá, outer membrane. Esta es la membrana externa, esta que está como con puntitos blancos y guioncitos oscuros. Esta de acá. Luego hay una membrana interna, o llamada membrana citoplasmática, que está aquí de azul continuo. Entonces hay un espacio entre membrana interna o citoplasmática y la membrana externa, que está con los puntitos blancos acá. Ese espacio se llama el espacio periplásmico, o también simplemente se llama periplasma, el líquido que está acá. Entonces, dentro de este espacio periplásmico hay un líquido que se llama el periplasma, y dentro del periplasma hay muchas proteínas que sirven como elementos de transporte para llegar los compuestos al interior de la célula. Y dentro también de ese periplasma está la pared celular. Pero es una pared celular bien delgada, que acá en los extremos está como esquematizada un poquito más gruesa, pero por acá ya casi dice no. Frente a este tipo de pared celular que es muy gruesa. Entonces, fíjese la diferencia de componentes que tiene esta bacteria frente a esta. Además, que hay que limpiar todo esto. Dentro del citoplasma, igual que acá, pues habrá cuerpos de inclusión, habrá plasmios, ribosomas, ARN, carbohidratos, etcétera, lípidos, etcétera. Y ahí está el ADN. Y el ADN tenemos que dejarlo limpio. Entonces, abrir una gram negativa también tiene sus estrategias para poder limpiarlas. Eso. Pero lo más importante es que este es mucho más frágil y este es mucho más difícil de romper por la pared. Entonces, para obtener el ADN genómico, debemos tener presente las siguientes recomendaciones o consideraciones. Primero, tenemos que crecer las células hasta un tiempo adecuado. Por ejemplo, si que queremos células frescas, lo podemos hacer crecer incluso unas 8 horas nomás, pero en agitación, coagulación. Pero si no, lo dejamos toda la noche creciendo nuestra bacteria, desde la tarde hasta el siguiente día en la mañana, y tenemos suficiente. Eso son 18 horas. O de la mañana hasta la siguiente mañana, 24. Es decir, tener bacterias. Luego tenemos que romper o lisar eficientemente las células. Es un método para lisar bien. Otra recomendación o consideración, que las condiciones de ruptura celular o lisis deben inhibir las enzimas. ¿Qué significa inhibir las enzimas? Evitar que las enzimas negativas para el ADN funcionen. O sea, evitar que el ADN se destruya, porque lo que estamos buscando es tener un ADN limpio, impecable, entero, sin contaminantes. Es decir, necesitamos inhibir a todo tipo de nucleasa que podría degradar nuestro ADN. ¿Y qué más? ¿Qué otra consideración? Emplear una técnica o un método que permita un alto rendimiento, o sea, obtener bastante, pero también un ADN puro o de alta pureza. Entonces, el objetivo de una técnica de extracción de ADN es llegar a tener ADN en buena cantidad y limpio. Ese es el objetivo. Bueno, ¿qué etapas existen? Esto es a grosso modo, después vamos a ver el protocolo que vamos a discutir. Primero hay que crecer en la bacteria de interés en un medio que se llama Luria vertani. En el laboratorio usamos este medio de cultivo. Puede ser en medio líquido, usando un tubo, o puede ser en una placa Petri, en medio sólido. Una vez que tenemos crecido el cultivo, necesitamos obtener esas células, tenemos que romper las células mediante un tratamiento que degrade pared celular, que es la cosa dura. Y para eso se debe utilizar lisozima. Como dice acá, para bacterias gram positivas. Para las gram negativas no es necesario, no es obligatorio. ¿Qué hace esta enzima lisozima? Hidroliza o degrada el peptidoglicano de las paredes celulares. O sea, vamos a degradar la pared celular en otras palabras.
Y esto no se puede hacer a menos que sea enzimático. La tercera etapa, o tercera etapa crucial, es ya la ruptura de la célula mediante la degradación de las membranas celulares. ¿Por qué? Porque si bien le habíamos quitado la pared celular, pero la pared celular no es toda la estructura externa, sino que quedan las membranitas. Y esas membranitas, si no se degradan, siguen intactas y el componente interno se mantiene también intacto. ¿Cómo se degrada un componente que tiene principalmente lípidos? Mediante un detergente, ¿no? Si tenemos algo de grasa, echamos un detergente y el detergente lo disuelve. Entonces, en este caso, existe un detergente en el laboratorio que se llama duodecil sulfato de sodio, que estaba el otro día dentro de esa lista de materiales que revisamos. Y que se conoce en laboratorio por sus siglas SDS. El SDS en sí es un detergente aniónico, es decir, que tiene carga negativa. Además de este detergente, tiene un alto poder, no solamente de disolver grasas, sino de romper enlaces en las proteínas, o sea, degrada también las proteínas, los desnaturaliza. Por lo tanto, cuando echamos el SDS a nuestro tubo de prueba que estamos sacando ADN, también vamos a estar protegiendo el ADN. ¿Por qué? Porque degrada las nucleasas, o sea, lo cubre, lo protege de alguna manera. Pero el objetivo, cuando la adicionamos acá, es para disolver la membrana, y al disolver la membrana, prácticamente la célula se abre completamente. El momento que se abren las células, se rompe, todo el componente se vierte al tubo. Entonces, ahí es la parte frágil del ADN. Si por haber alguien, alguna nucleasa, sobreviviera al efecto del SDS, tenemos que pensar en cómo proteger al ADN. ¿Quién degrada el ADN? Las nucleasas. ¿Qué necesitan las nucleasas? Necesitan cofactor, y ese cofactor es el magnesio. Entonces, una de las formas también de proteger el ADN es adicionando agentes quelantes. ¿Qué es un agente quelante? Es una sustancia que atrapa iones. En este caso, el agente quelante que se utiliza en laboratorio es el famoso EDTA, que es el ácido etilendiamino tetracético. ¿Qué es lo que hace este EDTA? Capta los iones magnesio y otros iones que pueda haber. Y al captar los iones magnesio, inhibe la actividad de las nucleasas. Entonces, fíjese que cada vez que vamos a preparar un ADN, vamos a extraer, nuestro EDTA tiene un efecto protector. Pero si uno coloca en alta cantidad el EDTA, también vamos a bloquear a las ADN polimerasas o a otras enzimas que requieran de magnesio. Por eso es que en estas etapas sí se utiliza, pero si quisiéramos nosotros hacer un PCR donde se utiliza ADN polimerasas, nuestro ADN no debería tener EDTA porque si no bloquea la replicación. ¿Qué otra etapa? Ya tenemos estos componentes, obtenemos nuestro ADN, pero está sucio porque está con los restos de componentes citoplasmáticos. Entonces viene una etapa muy importante que es la forma de limpiar el ADN. ¿Cómo se limpia? De una manera clásica, es que la solución que tiene ADN, porque después que se rompe, hay que retirar los componentes que precipitan, y la solución de ADN se combina, se mezcla con unos componentes orgánicos hidrofóbicos que no se mezclan con el agua. Uno intenta forzar una mezcla temporal, que es la combinación de estos solventes orgánicos, fenol, cloroformo y alcohol isoamílico. Estos tres componentes, si bien son buenos solventes, son agentes desnaturalizantes, pero no se mezclan con el agua y tampoco le hacen daño al ADN. De tal manera que si nosotros le echamos estos tres componentes en una solución preparada ya de los tres juntos y agitamos nuestra solución de ADN, ¿qué hace estos componentes? Le van retirando todas las proteínas, o los que están proteínas sueltas se van precipitando, dejando limpio el ADN. Recuerden esta semana cuando hablamos de transcripción, hablamos que la RNA polimerasa estaba caminando por la ADN, también proyendo a pegar las RNA polimerasas.
los activadores transcripcionales, los represores. Hay muchas proteínas que están siempre adheridas al ADN. El ADN no está limpio. Y por más que apliquemos esta técnica, nunca vamos a tener un ADN 100% limpio. Siempre va a haber proteínas muy unidas. Entonces, le hacemos esta limpieza al ADN y una vez que tenemos, entre comillas, digamos, limpio nuestro ADN, vamos a retirarlo de la solución acuosa, porque siempre al final lo vamos a tener en agua. ¿Por qué vamos a retirarlo de la solución acuosa? ¿Por qué queremos sacarlo el ADN de esa solución con agua? Porque esa solución tenía SDS, tenía partes del buffer, partes del medio que quedó probablemente del medio de cultivo, de la solución que se resuspendió, etc. Entonces, una manera de dejar limpio al ADN es precipitando el ADN al final. Y eso se hace con soluciones alcohólicas, porque el alcohol tiene una capacidad deshidratante, de tal manera que lo separa al ADN del agua y el ADN se puede precipitar. Entonces, para obtener ADN ya precipitado, quitarle de esa solución acuosa contaminada, selecciona una cierta concentración de isopropanol o etanol, se precipita el ADN, se bota en la solución y nos quedamos con nuestro ADN para volver a rehidratar en una concentración apropiada y poder utilizarlo posteriormente. Entonces vamos a ver los detalles de este procedimiento y como objetivos el día de hoy tenemos es conocer los pasos a seguir para obtener ADN genómico de bacterias gram negativas, porque es lo más común en el laboratorio. Para gram positivos hay una pequeña variación. Luego, el objetivo específico de nuestra práctica, conocer un procedimiento de obtención de ADN genómico de bacterias gram negativas y sobre todo conocer el fundamento de las etapas de obtención del ADN bacteriano. Fíjense que cuando uno va a trabajar en aspectos de biología molecular, lo que más importa es, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿qué sentido tiene cada etapa? Porque si a un técnico uno le dice, mira, haz acá, pasa, lo hace, ¿no? Lo hace con mucha habilidad. Pero si alguien no le dice la razón, en un momento dado, puede cometer un error y ni siquiera sabe de qué es lo que está haciendo. En la diferencia profesional, ¿no? El profesional tiene que saber la razón por la que se da cada etapa, porque el profesional es aquel capaz de innovar, el que hace investigación, el que hace los cambios, va pensando en cada etapa. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a describir las etapas y al final ustedes, como competencia, para que demuestren que han aprendido, que lo han comprendido, no aprendido, sino lo han comprendido, van a hacer un esquema, o sea, un dibujo de todo el procedimiento, pasito por pasito, de la extracción del ADN bacteriano. Bien, entonces nuestra clase va a ser, como todo este año probablemente, virtual, así que ustedes están en su casita y están probablemente sin protección. Si esto tuviéramos que hacerlo en laboratorio, como lo hemos hecho todos los años, todo tiene que llegar correctamente con su mandil, con su protección, con su guantecito, porque tenemos que trabajar. ¿Qué material se utiliza para sacar ADN bacteriano? Vean que hay varios componentes. El cultivo, más o menos siempre lo hemos hecho de 18 a 24 horas, en medio LB. Generalmente nosotros lo preparamos en agar en placa. Aquí están los componentes, fíjense qué fácil la composición del LB. Tiene 3 componentes: peptona, extracto de levadura y cloruro de sodio, nada más, en medio líquido. Si tuviera agar, le ponemos agar al 1.5%. Entonces, si es caldo, peptona 10 gramos, extracto de levadura 5 gramos, cloruro de sodio 5 gramos para 1000, o sea, para 1 litro. pH final del medio, pH 7. Entonces, este es un medio cultivo básico, un medio nutritivo, donde se hace crecer las células. ¿Qué más necesitamos? Tubitos EPEN 1.5 de estos. Estos tubitos. ¿No? Estos tubitos, que son los básicos para trabajar. ¿Qué más? Necesitamos una microcentrífuga. Bueno, ahora en el laboratorio espero que hayan comprado alguna. Baño María, que ustedes también los conocen. Bueno, en un momento podemos tener 2 baños Marías, pero generalmente cuando hacemos el laboratorio, colocamos una temperatura, luego dejamos enfriar porque necesitamos otra temperatura, una sola. Pero se necesitan 2 temperaturas. Un baño María a 80 grados y baño María a 37 grados. Ojo, 80 grados es una temperatura muy alta, quema. Ya desde 60 grados para arriba, 70 quema. ¿Qué más se necesita? El isopropanol.
Es un alcohol con alta capacidad deshidratante. A veces se reemplaza con etanol absoluto. ¿Qué otro componente más? El etanol, pero al 70%. O sea, alcohol al 70%. También mantenido a temperatura ambiente. Necesitamos, de una manera opcional, al final del protocolo, baño María graduado a 65 grados. Ahora voy a explicar por qué al final, y es opcional. También se requiere solución salina estéril, solución salina fisiológica, o sea, cloruro de sodio, al 0,85%. Algunos dicen 0,9, otros 0,87. Y en algunos artículos aparece 150 milimolar. Pero si uno hace los cálculos, o 0,15 molar, corresponde más o menos a esa concentración. ¿Qué necesitamos tener? Solución de EDTA al 50 milimolar pH 8. Entonces, este es un componente muy ácido que para llegar a estas condiciones se necesita saber preparar este reactivo. Y este reactivo se prepara con el EDTA en polvo, pero preparado con la presencia de perlitas de hidróxido de sodio. ¿Por qué esas perlitas de hidróxido de sodio? Porque si nosotros no mantenemos el pH a 8, el EDTA no se disuelve. Ya, ese tiene su truco la preparación de esta solución. Conforme vamos disolviendo el EDTA, hay que ir bajando el pH a 8, subiendo, porque el EDTA es muy ácido y rápidamente se precipita. Entonces, mantener el pH a 8 ayuda muchísimo en disolver ese EDTA. ¿Qué más se necesita? La solución de la enzima, la lisozima. Esta enzima se prepara a 10 miligramos por mililitro, pero solamente en el caso de gram positivos. Por ejemplo, si quisiéramos sacar ADN a Bacillus thuringiensis, porque trabajamos en nuestro laboratorio, usamos eso. Si quisiéramos sacar ADN de Staphylococcus, me parece que dijimos la clase pasada, aparte de esta lisozima, necesitamos comprar lisoestafilo, porque si no, no se rompe, ¿no? Un estafilococo es una bacteria muy pequeña, esférica y con una pared celular muy gruesa. ¿Qué otro componente? El detergente, ¿no? SDS al 10%. ¿Cómo se prepara una solución al 0,85%? ¿Cómo se prepara una solución al 10%? A ver, ¿alguien tiene una idea que me comente? Todos están durmiendo. Prendan su camarita, por favor. A ver, ¿quién tiene una idea? Si le pregunta, prepárame 100 mililitros de solución salina. ¿Cómo lo prepara? Ay, Flor. Profesor, Dígame, ¿cómo prepararía la solución de cloruro de sodio 0,85%? Yo le digo, prepárame 100 mililitros. le aumentaría agua destilada a la solución salina para que baje la concentración. A ver, ¿cómo? Dime. Igual yo te digo, mira, yo quiero que prepárame un café, agarro la taza, le echo agua, una cucharadita de café, un par de cucharaditas de azúcar, lo muevo y ya está. Igual te digo, prepárame 100 mililitros de solución salina fisiológica. ¿Tú qué haces? Así de una manera sencilla. Cuando uno te dice prepara algo, tú lo preparas. ¿Cómo lo harías? Bueno, le echaría agua destilada No, pues, al... espera. O sea, cuando uno explica algo, tú debes decir, tomo un vaso, tomo una taza, ¿en qué lo preparas? Ahí le adiciono esto, le adiciono esta cosa, peso de esto. Más o menos tiene que acostumbrarse a poder describir cuando uno quiere indicar que está haciendo. A ver, ¿cómo lo haría? Ya, bueno, agarraría un matraz Erlenmeyer Ya, para poder preparar la solución. ya, Echaría agua destilada. ¿cuánto? Mm, Me hice 100 mililitros de cloruro Ah, de sodio, ¿no?
100 mililitros de solución salina. ¿Cuánto le echarías de agua destilada? ¿Un litro? No, mucho. Si me está pidiendo cuánto, 100 mililitros. 100 mililitros. ¿Le echaría 5 mililitros de agua? No, 0.25 para 100 mililitros. O sea, mira, si tú vas a preparar 100 mililitros de solución Ya. salina, tienes que echarle los 100 mililitros de agua. Porque esta es una preparación entre un sólido Un y líquido. un líquido. Claro. Cuando son los dos líquidos se suma el volumen. En este caso tú preparas tus 100 mililitros de agua sin ningún problema. ¿Y qué más? Ya tienes tus 100 mililitros de agua que en algún momento de su vida se va a convertir en solución salina. ¿Qué haces para que esa agua se convierta en solución salina? Le echo pues solución salina. No, el agua destilada ya está. ¿Qué le echas? ¿Qué le echo? Claro, ¿qué le adicionas para que se convierta en solución salina? Sal. ¿Me voy? No, sal. Cloruro de sodio, Ay, porque cloruro de sodio. sal es muchas cosas. Pues. Puede ser cloruro de magnesio, sulfato de potasio, todos son sales. Cloruro de sodio. O sea, le adicionas cloruro de sodio. ¿Cuánto de cloruro de sodio? ¿Cuánto? Ya Micheta que se desuña, ya está, que se desespera, no puede verte ahí tanto. ¿Hay cuánto? Mira, ahí en la hojita está la concentración. Dice 0.85 ¿qué cosa? 0.85. de cloruro de sodio. 0.85 ¿qué, pues? Por ciento. ¿Pero qué? 0.85 ¿qué? Soles, 0.85 litros, kilómetros, te falta darme la unidad. Allá, 0.85 gramos. Gramos, así es, De gramos. cloruro de sodio. De cloruro de sodio. Entonces, cuando una unidad está expresada en porcentaje, se refiere a 100 mililitros. Si fuera el 1%, es 1 gramo en 100. Si dijera un 5%, 5 gramos en 100. Si dijera 25%, 25 gramos en 100. Así, eso es lo más sencillo que hay. Entonces, ¿qué pasaría? A ver, Elizabeth, ¿qué pasaría con la solución de SDS al 10%? ¿Cómo prepararíamos una solución de SDS al 10% si más o menos quiero preparar 50 mililitros nomás? ¿Cómo, biólogo? ¿Biólogo, me escucha? Sí, sí, te escucho. Ese debe salir. Pobrecito, ¿cómo se trauma? Ah, profesor. Profesor. Tranquilo, tenente y feliz que vean, profesor. A ver, ¿cómo prepararías 50 mililitros de solución de SDS al 10%? ¿Cuánto de agua y cuánto de SDS? El SDS viene en polvo, ¿eh? Ustedes no lo saben eso, por eso les digo. Usted tiene que prepararme 50 mililitros de SDS, ¿cómo lo prepara? Pondría de agua también 50. Muy bien, sí, 50. 50 mililitros. 50 mililitros, exacto. No se olviden de las unidades. 50 mililitros. ¿Cuánto le adicionarías de SDS? Que te sale la balancita, hay que echarle cuánto. Lo mismo, 50. Profesor. ¿Cuánto le adicionarías de la solución, de ese sólido que es el SDS? ¿Cuánto de polvo de SDS le adicionaríamos al vaso que tiene 50 mililitros de agua? Para que al final la solución quede al 10%. A ver, mira, si nosotros a un vaso que tiene 100 mililitros
le echáramos 10 gramos, queda al 10%. ¿Está bien? Tenemos un vaso con agua, 100 litros de agua, y le adicionamos 10 gramos de SDS. Lo mezclamos, la solución queda al 10%. Pero yo no te he pedido 100, te he pedido 50. ¿Cuánto le echas? 5. 5, así es la mitad. Ya, la mitad. Entonces, cuando uno calcula, cuando uno hace cálculos, lo calcula en base a 100. Y después lo disminuye proporcional en la cantidad que uno quiere preparar. Si quieres 25, si quieres 10, de repente quieres más, ¿no? Puedes preparar 200 ml, le echas el doble. Bien. Luego, en la otra solución, fenol, cloroformo, alcohol isomílico, dice este dato, 25-24-1. ¿Qué significa eso? Eso significa 25 partes de fenol, 24 partes de cloroformo y una parte de alcohol isomílico. El fenol viene en sólido, como cristalitos. Se pesa 25 gramos. El cloroformo es líquido. Se mide 24 mililitros. Y el alcohol isomílico también viene líquido. Se mide 1 mililitro. Se mezcla y ya tenemos 50 mililitros de esta preparación. Si quisiéramos más, es proporcional. ¿Qué más se necesita? Etanol, al 95% o absoluto, y agua libre de nucleasas. ¿Qué es esta agua libre de nucleasas? Es un agua, calidad molecular, que nos sirve para guardar o conservar nuestro ADN. No es cualquier agua estilada. Ya, si queremos guardar ADN, siempre necesitamos tener agua en nucleasas. Y para el laboratorio hay que comprarla. Un frasquito, más o menos, como de 50 ml, me acuerdo, un frasquito estaba hace tiempo como 150 soles. O sea, un frasquito es como menos de un vasito de agua. Como es agua ultra pura, cuesta así. Entonces uno lo va gastando. En realidad uno no lo abre, agárrate el frasco, hace alícuotas, saca en tubitos así, los llena con volúmenes, los congela y después del congelador va jalando unito por unito, así como hueso de santo, ¿no? Hasta, poquito a poquito. Bien, ¿qué más? Vamos a ver ahora sí la metodología. Si desean pueden cerrar sus camaritas. Vamos a minimizar esto, porque vamos a ver un poco la metodología y vamos a concentrarnos en el esquema. Ya vamos a concentrarnos en el esquema. Vamos a minimizar esto. Y quiero que nos concentremos acá porque este es un procedimiento que lo vamos a analizar paso a paso. Cualquier cosa, después lo vamos a discutir todavía. Vamos a discutir algunas etapas importantes. Si necesito, abro la cámara para poder discutir o conversar. Fíjese, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quiero sacar ADN de bacterias, voy a sembrar las bacterias. Ustedes saben sembrar. Como, por ejemplo, el caso de para extraer ADN, no hago siembra para aislamiento, no, sino siembra para crecer en manto. ¿Qué significa eso? Que tomo un hisopo y lo extiendo en la superficie de una placa. ¿En placa de qué? En agar, por ejemplo, Luria vertal. Una alícuota, que significa un poquito de la cepa. Generalmente lo guardamos en un tubito. Entonces, si quiero sacar una alícuota, arrastro, y si lo tengo de repente en una placa como colonias, tomo un par de colonias y lo extiendo sobre el agar-agar. El agar Luria vertal, en medio cultivo. Eso nos permite tener un cultivo en manto. Eso significa cultivo en manto, toda la superficie. Y llevo la placa a incubar, fíjense, pueden ser 18, 24 horas a 37 grados. Si no hago esto, ¿qué otra opción? Crecemos en un tubito 1.5 mililitros de la bacteria en caldo LB. O sea, preparamos tubitos con 1.5 mililitros de caldo LB y le adicionamos ahí una alícuota de la cepa. Sembramos en líquido. Y también lo llevamos a incubar por 24 horas a 37 grados centígrados. Pero para obtener las células, en la placa al siguiente día lo vemos que toda la bacteria está bien crecida en la superficie. Pero ¿qué pasa con el líquido? ¿Cómo distinguimos un caldo sin crecimiento con un caldo donde ha crecido la bacteria? Cuando crece la bacteria, lo que nosotros vemos es una turbidez. Un medio cultivo turbio nos indica que ha crecido la bacteria.
¿Qué hacemos cuando crece la bacteria? Centrifugamos el tubo. ¿Para qué centrifugamos? Para precipitar la bacteria. ¿A qué velocidad? Aquí hay una opción. 6.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Si tuviéramos una centrífuga de mayor velocidad, le he puesto esta velocidad porque es la que tenemos en la universidad, pero si hubiera otra que tenga más velocidad, incluso se puede colocar a 10.000 revoluciones por 2 minutos. O sea, más velocidad, menos tiempo, más rápido. Y se elimina el medio de cultivo que queda arriba. Eso se llama el sobrenadar. Entonces, el paso con la letra A, que es el primer paso, tiene el objetivo de tener las bacterias, ya sea en placa o en medio líquido. ¿Qué va a pasar enseguida? Una vez que ya tenemos las bacterias, ya sea de agar o de caldo, vamos a resuspender una pequeña cantidad si viene de la placa. Si viene de la placa, sacamos una pequeña cantidad de esos cultivos que ha crecido encima. Acá decimos una alícuota, que es una asada del cultivo. O sea, con el asa bacteriológica jalamos para tratar de obtener una pequeña alícuota de las bacterias. Y si no, lo que precipitó en los tubitos. ¿Qué hacemos con esas bacterias que lo hemos sacado en una asada o que precipitaron en el tubo después de la centrifugación? A esas le adicionamos 240 microlitros de la solución de EDTA 50 milimolar. Quiero que hagamos un alto ahí. A ver, quiero que enciendan sus camaritas. Vamos a hacer los pasos claves acá. Si hemos tenido un cultivo que ha crecido, hemos separado acá. Bueno, si hemos tenido en placa, un asa, sacamos la cepa, comenzamos a jalar con el asa. Y acá en un tubito de Eppendorf colocamos 240 microlitros de solución de DTA y echamos ahí la asa y lo disolvemos. Es un paso. Lo otro es que si hacemos crecer nuestra cepa en caldo, eso medimos 1.5 o si ya hemos hecho crecer en el 1.5, lo centrifugamos al precipitado, porque después de centrifugar en medio, botamos en medio, a lo que queda le adicionamos con la micropipeta, o sea, con esta micropipeta, medimos y ¿qué hacemos? Disculpe que he puesto un fondo de laboratorio, pero en realidad no estoy en laboratorio. Y le adicionamos, pues aparece en mi brazo que se corta en pedazos. Le adicionamos la solución de DTA. ¿Qué hacemos con esa solución de DTA? Ahí hay que resuspender la bacteria. O sea, que la bacteria se suelte, se resuspenda. Y hay distintas formas para resuspender. Una la podemos hacer con la misma pipeta. O sea, pipeteamos así. Varias veces. Sin sacar de acá. Ahí, metida dentro del tubito, o sea, hacemos acá, metemos ahí, y estamos así. Hasta ver que el cultivo esté todo resuspendido en la solución de DTA. Si es que tenemos un equipo que se llama Vortex, el día que lleguemos a la universidad, obviamente les voy a mostrar, aplicamos Vortex y se resuspenden las bacterias con el Vortex. De hecho, la idea es que uno lo mire y esté todas las bacterias acá en la solución de DTA bien resuspendida, no haya grumos. Si vemos grumos, significa que no se ha disuelto bien y por lo tanto los pasos siguientes no van a funcionar bien. Tiene que estar bien resuspendido. Fíjese el paso C. Solamente para bacterias gram positivas se adiciona, ya tomamos otro tubito, donde tenemos, ¿qué cosa ahí? La lisocima. Tomamos nuestra lisocima y lo adicionamos a nuestro cultivo. Igual lo mezclamos. ¿Y qué dice ahí?
mezclar suavemente con la pipeta y llevar a incubar a 37 grados por 30-60 minutos. A ver, ¿por qué ocurre eso? Si esta bacteria fuera gram positiva, tiene una pared celular muy gruesa, por lo tanto, hay que echarle lisozima. Lisozima. Listo. Echamos lisozima. Pero la lisozima es una enzima, y todas las enzimas tienen que tener un tiempo para que trabaje, un tiempo que se llama de actividad de la enzima. Y para que trabaje, para que no nos hagamos problema, lo dejamos 1 hora a 37 grados. ¿Qué está haciendo la enzima durante esa hora? Está degradando, está disolviendo los peptidoglicanos de la pared. Cuando pase la hora, yo voy a jalar mi tubito, donde está mi bacteria ahí, lo voy a mirar. Si habrán roto las células, ¿qué creen ustedes? A ver, Renato, ¿qué crees? Ya le eché lisozima, pasó la hora, saqué, lo miro. ¿Está rota la bacteria o no? ¿Se han lisado o no? Sí, es el tiempo que está indicado, sí. A ver, Evelyn, ¿qué opina Evelyn? Le hemos echado lisozima, ¿se habrá roto la bacteria? ¿Qué opina? No, aún no, faltaría añadir el detergente para terminar con las membranas. Exactamente, muy bien, Evelyn, usted está ahí pendiente. Ahí es lo que tenemos que estar siempre, ¿no? Con nuestra imaginación, sabiendo qué está pasando, pasito a pasito, qué está sucediendo. Entonces, fíjense, solamente hemos echado lisozima. Falta todavía degradar las membranas. Entonces, para poder degradar las membranas, pasamos a la etapa E. ¿Ya? Dice, incubar a 37 grados por 30 minutos, centrifugar 5 minutos, ¿no? Y remover el sobrenadante. Entonces, cuando le echamos la lisozima, no pasa nada. Degrada la pared, pero las membranas lo están protegiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Centrifugamos, 5 minutos nomás a 6000, todas las bacterias se precipitan, botamos la solución que tenía la lisozima, y ahora sí, fíjese, el paso siguiente, lee, adicionar 300 microlitros de solución de lisis, SDS al 10%. Ahí, ni bien le adicionamos el SDS, ¿qué va a pasar con las membranas? Aquí dice Michelle. Estás con el micrófono apagado. Las paredes se van a terminar de destruir, profesor. Paredes no, membranas. Las No membranas. confundamos. Paredes una cosa, membrana otra cosa. Las membranas empiezan a disolverse. Empiezan a disolverse. Pero fíjese, el SDS, si bien es un detergente, es potente, pero requiere una ayuda. Ustedes saben cómo antes las mamás, las abuelitas lavaban la ropa con el detergente o con el jabón. Le echaban el jabón así como hojuelas, y la ropa que necesitaba lavarse bien la metían en una olla y a la cocina. No sé si ustedes ya lo han visto probablemente eso. Y con su cuchara le daban vueltas así como estuvieran preparando carapulcra ahí. Lo tapaban. ¿Por qué hacían eso? Que les cuente su mamá. Decían que era para blanquear la ropa. Bueno, en el caso me contaron de que era para blanquear la ropa. Era para mejorar la capacidad de disolver la grasa por el jabón. Porque cuando la grasa era tan difícil de sacar, entonces, claro, aparte que lo blanqueaba, pero también, incluso antes usaban una especie de rueditas que se llamaba el añil, el azul brazo. A la ropa blanca le echaban azul brazo. Entonces, fíjese, ¿por qué es que habiendo nosotros adicionado el detergente no es suficiente para lograr la lisis celular? Y vean la siguiente etapa. Dice, incubar la preparación a 80 grados en baño María por 5 minutos. Imagínense, pobre bacteria, le hemos echado, si fuera la posibilidad, lisozima, 1 hora, detergente, y encima lo metemos al agua caliente, 80 grados. ¿Qué pasa cuando le echamos el EDTA? Lo disolvemos, miramos, está turbio. Las bacterias están ahí.
Centrifugamos, botamos el sobrenadante y le echamos la lisocima. Incubamos, salió turbio. Centrifugamos, botamos, echamos SDS. Ya como que va bajando un poquito la turbidez, pero todavía está turbio. Pero lo metemos a 80 grados y sale transparente así. Sale transparente. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió la bacteria? Mi cultivo ahorita es transparente. ¿Dónde está mi cultivo? ¿Qué le sucedió? A ver, Renato, ¿qué le pasó a la bacteria? Bueno, usted dice que echó el EDTA, ¿no? Primero fue DTA, ¿Mm? después le echamos lisocima, y después le hemos echado SDS, y lo hemos metido al baño María a 80 grados, y dijimos que salió transparente. ¿Qué pasó? Bueno, todos los restos de las membranas, de las paredes, se han disuelto. Exactamente. Solamente se ha quedado como se dice, el ADN, o Claro, todavía. imagínense los componentes, ¿ah? Imagínense los componentes. La membrana es lípidos y proteínas. El lípido con el detergente caliente se disolvió. El SDS caliente también desnaturalizó las proteínas, también se desarmaron. El resto prácticamente ni se nota. Hasta los ribosomas también se desarmaron porque son ARN y proteínas. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Una solución que tiene ahí en su composición el ADN y el resto componentes disueltos. Y por eso es que una de las formas de saber si estamos trabajando bien es que en esa etapa el control de calidad para poder seguir trabajando es que está transparente. Viene la pregunta. Hago todo eso. Mi cultivo está turbio. Yo les pregunto, ¿qué pasó? Puede haber seguido los pasos correctamente, pero no el tiempo que ha dejado actuar el SDS, la lisocima, todas esas cosas. A ver, Evelyn, ¿qué pasó ahora? Está trabajando Evelyn, está entusiasmada ahí con la biología molecular. Turbio. Y no salen. ¿Qué Pues pasó? algo en el procedimiento estuvo mal. No, pues usted tiene que decirme qué. A Algo ver, déjeme mal. pensar. ¿Por qué? Pues uno tiene que pensar dónde pudo haber fallado. Comenzamos a escanear, ¿ves? La primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa, ¿dónde pudo haber estado la falla? Si no se ve transparente es que algo falló con el detergente, porque es ahí donde se vierte todo el contenido. Ya, Evelyn dice, Y por es ahí ejemplo, donde falló el detergente. El tal SDS vez una mala concentración. es un compuesto que no falla porque es estable. Es un detergente que no sigue siendo detergente. Y eso generalmente uno lo prepara y dura tiempo. Eso no le pasa nada, es muy, o sea, hacemos un análisis. El detergente, difícilmente que falle. ¿Qué pasa con la lisocima? Es una enzima. Y si es una enzima y se conservó mal y siente un contaminante, lo degradó a la enzima y nosotros le echamos lisocima. No sabemos si está funcionando, lo llevamos a incubar, sale turbio, porque no sabemos cómo está funcionando. Le echamos el detergente, lo metemos y sale turbio. El detergente sí funcionó. El que falla normalmente es la enzima. Entonces, cuando nos ocurre eso, sobre todo cuando estamos trabajando con gram positivos, que nuestro objetivo es que salga transparente y sale turbio, el que falló la enzima. Entonces, si la enzima no degrada a la pared celular, por más que le echemos detergente, la pared se mantiene intacta y no logramos romper la bacteria. Eso es lo que pasa cuando se hace con estafilococos. Si uno no tiene bien su lisocima, su lisa está fina, le echamos y no echamos, y al final los cocos siguen enteros, por más que le echemos el SDS, no lo rompe. No, disuelve la membrana, pero el resto está entero.
Bien, ¿se dan cuenta por qué es importante el análisis? Porque cuando uno se encuentra en laboratorio con estas dificultades, uno tiene que rápidamente saber dónde está la falla. Seguimos avanzando. Entonces, una vez que ya, imaginemos, es una gran negativa, es un E. coli, entonces en el caso de E. coli se obvia el paso del lisocima. O sea, podemos adicionar el EDTA, centrifugamos, botamos, le echamos el SDS directamente. Se resuspende su SDS. Y de frente al incubador, al baño María 80 grados. Y el E. coli sale pero un ratito transparente. Ni siquiera enteramos los 5 minutos. Al minuto lo sacamos y ya está transparente. ¿Por qué? Porque tiene una pared muy frágil. Y el SDS con el calor se abre completamente. ¿Qué pasa luego ahí? En la etapa G. Se adiciona 1.5 microlitros. 1.5, ¿se acuerdan? Se va a pasar una cosa chiquitita. De enzima RNasa. La pregunta es, ¿para qué le adicionamos RNasa? A ver, Luana. Nos podemos a pensar, ¿no? La función de las proteínas. Si nosotros le echamos lipasa, degrada lípidos, pero no le echamos lipasa. Si tuviéramos una proteasa, es para degradar proteínas, pero tampoco le echamos eso. Le echamos RNasa. ¿Para qué es eso? Quizás para degradar la RN, profesor. Quizá. ¿No? Quizá. Para eso. O sea, ¿por qué? Porque nuestro objetivo es obtener ADN. Todo el resto tenemos que ir quitándolo de etapa en etapa, ¿no? Como el ARN no hay una forma de quitarlo físicamente, por centrifugación, precipitación, ¿qué hacemos? Lo quitamos enzimáticamente. Porque es muy parecido al ADN, ¿no? Si yo le adiciono un precipitante de ARN, lo más probable es que me lo precipite también al ADN. Pero si colocamos una enzima que es específica para ARN, como es una RNasa, lo va a degradar a la ARN. Si no le adicionamos, el momento que extraigamos nuestro ADN también va a estar junto con el ARN. Y eso es lo que sucedía en práctica, ¿no? Cuando hacíamos práctica en la universidad, a los chicos les decía, bueno, no vamos a echar RNasa primero porque no teníamos. Y luego porque aprovechamos de que ustedes miren ARN. Entonces, cuando hacíamos la extracción, aparecía el ADN acá y el ARN acá más abajo, en un electroforesis. Entonces, bien como dice Luana, echar RNasa es para degradar el ARN, limpiarlo de ARN. Se mezcla 2 a 5 veces y como es una enzima, hay que dejarlo que trabaje. ¿Cuánto lo dejamos? Fíjese, entre 15 a 60 minutos en incubadora a 37 grados. O si no lo ponemos, si tenemos un baño María a 37 grados, lo metemos en el baño María. La RNasa es una enzima muy poderosa, muy potente, que no necesitamos dejarla de repente mucho tiempo. Porque hace rápidamente lo degrada. Pero la técnica nos dice dentro del rango, 15 a 60 minutos. Normalmente uno lo deja media hora, suficiente. Una vez que ya nos hemos librado del ARN, los lípidos están disueltos, las proteínas también están desnaturalizadas, todo, necesitamos separar el ADN. Y aquí hay un paso clave. ¿Cómo se hace la primera limpieza de nuestro ADN? Como el ADN o las células estuvieron en caldo, luego lo botamos en caldo, le echamos el EDTA, luego se adiciona la lisocima, se botó, se echó el SDS, todas esas sustancias estaban en agua, preparados en agua. El SDS en agua, la lisocima estaba en buffer, el EDTA en agua, o sea, y finalmente cuando lo calentamos, estaba en SDS que está preparado en agua. Por eso se dice que el ADN está en una solución acuosa. Entonces nos vemos acá, líquido, ahí está disuelto nuestra ADN. Le echamos la RNasa, sale y sigue en el líquido. ¿Cómo nosotros limpiamos este ADN que está acá? Se adiciona esta solución y dice 300 microlitros de esta solución fenol, cloroformo, alcohol isomílico. Los tres son solventes orgánicos que no se mezclan con el agua, pero vamos a forzar la mezcla. Vamos a hacerlo fuerte con la mano así, ¿no?
o le aplicamos el equipo que se llama Vortex. El Vortex es un equipo que vibra, hace vibrar esto a alta velocidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya sea mezclando así o con el Vortex, estamos haciendo que esta solución de solventes orgánicos llegue al ADN y desnaturalice a las proteínas que están pegadas al ADN. Y también lo desnaturalice a todas las proteínas que están disueltas. Lo disuelva más a los lípidos. O sea, son solventes orgánicos. Prácticamente lo liberan al ADN de todos los contaminantes. Pero como es una solución que no se mezcla con el agua, yo lo he mezclado con fuerza y lo dejo ahí. Si lo dejo una hora, por el tiempo vamos a ver que se separan dos fases. Arriba la solución acuosa con el ADN y abajo todo el solvente orgánico que arrastraba todos los componentes que disuelve. Pero nadie va a estar esperando una hora. ¿Qué hacemos eso? Le aplicamos centrifugación. Para facilitar esa precipitación de esos compuestos, se incuba en hielo 5 minutos. Está en el paso J. Se incuba 5 minutos y se centrifuga, fíjese esta velocidad. 14.000 revoluciones por minuto durante 3 minutos. Entonces, esta velocidad solamente lo hace la microcentrífuga. Entonces, en nuestro laboratorio de la universidad, lamentablemente, la única microcentrífuga que teníamos se dañó. Intenté arreglarlo más de una vez con los técnicos que conozco, pero por ser de marcas chinas, toda la placa electrónica había sido cubierta con brea y nunca se pudo arreglar. O sea, a veces compré esas cosas chinas, no sé cuál era, china, coreana, pero no sirve para nada, tuvieron que llevarlo como de una sola vida. Recién se han comprado 2 microcentrífugas, pero en el laboratorio de investigación de la universidad, no es de nuestra facultad, pero si algún día se quisiera, ahí tenemos acceso a microcentrífugas. 14.000. ¿Y cómo se llenó así de brea? O sea, no, o sea, desde que lo han vendido, ustedes no sé si han dado cuenta cuando abrían antes no sé, pues, cuando se abre una PC, hay una placa madre. sí. Igual, esos equipos tienen una especie de placa madre con todos los componentes electrónicos, que cuando se daña uno le sacan, le ponen, es lo que hacen mis técnicos acá, ¿no? Se me daña un equipo, lo llevo, le cambio piecitas y ya está, y vuelve a vivir el equipo. En cambio, esa vez lo abrieron a esa microcentrífuga y toda esa placa madre que tenía le habían vaciado una especie de brea negra y era imposible ver, y todas las características de esos componentes electrónicos habían sido borrados. O sea, una perversidad que prácticamente hizo que ese equipo tuviera una sola vida. Y nos quedamos sin equipo, sin ese equipo. Pero como digo ahora, hemos vuelto a conseguir, pero no es nuestro, es del Instituto de Investigación que está implementándose en la universidad, y que si en un momento alguien necesitara esa velocidad, ya no para prácticas, pero si no para algún trabajo de investigación donde uno quiera sacar con seriedad material, si hay disponibilidad de esas condiciones. ¿Para qué se hace esa centrifugación de alta velocidad? ¿Para qué? Para poder precipitar todos los componentes contaminantes desnaturalizados que son arrastrados por el fenol cloroformo, alcohol isomílico hacia abajo. Entonces al final vemos 2 capas bien marcadas, bien definidas. Arriba, en una solución acuosa transparente, todo el ADN. Y abajo, todo el fenol con cloroformo, alcohol isomílico, y arrastrado la grasa, arrastrado las proteínas desnaturalizadas, que a veces se nota como una capita en medio, entre las dos, como una especie de coágulo ahí. Y arriba está nuestro ADN. Entonces dice, miren, la etapa L, el paso L, dice, separar las fases acuosas, que es la superior, cuidadosamente evitando contaminar con la fase inferior y transferirla a un tubo de 1.5, o sea, lo pasamos a otro tubo. O sea, de un tubo pasamos a otro tubo. Dice, ¿pero qué va a tener el otro tubo? Vamos a prepararlo con 300 microlitros de isopropanol a temperatura ambiente. Esta es la etapa clave. ¿Por qué? Porque si ya tenemos acá nuestro ADN, entonces ahí sí hay que tener buen pulso. Entramos y, como dicen, del bordecito vamos sacando y midiendo y pasando a otro tubo. Pero el otro tubo, el que lo recibe,
ya lo preparamos con isopropanol 300 microlitros. Y ni bien le vamos echando, o si no, también lo podemos ir separando un tubo y después le echamos el isopropanol. También es posible. ¿Cuál es la idea de sacar acá el ADN que está en agua y echarlo al isopropanol? Es que el isopropanol lo va a precipitar al ADN, lo va a deshidratar. Muchas veces en el laboratorio, para no estar gastando puntas, ¿qué hacemos? Pasamos toda la solución de ADN a un tubo limpio al fondo, vamos a pasarlo, midiendo, ¿no? Midiendo, a ver, ¿cuántos microlitros sacas? 50, 100, 2, o vamos de 100 en 100. Pero al final, cuando ya queda poquito, hay que sacarlo, pero con mucho cuidado del bordecito. Porque si arrastramos debajo, estamos llevando todo el contaminante y dañamos toda nuestra preparación. Muchas veces hay que dejar un poquito de solución de ADN, perder un poquito y sacar en promedio 300 microlitros, que es lo ideal. 300. A veces algunos chicos sacaban 350. No, si yo saqué 350, sí. Pero cuando sacas 350, tienes que echarle 350 de isopropanol. Entonces el isopropanol es de volumen a volumen. Entonces en este caso ya, si digo que tengo un tubito con 300 microlitros de isopropanol y ahí voy a estar echando mi ADN, entonces máximo yo puedo echar ¿cuánto? 300 microlitros, porque ese es de volumen a volumen. Una vez que ya hemos sacado nuestro ADN y lo hemos pasado al tubito que tiene isopropanol, o le hemos echado después el isopropanol, ¿qué hacemos? Mezclamos. Mezclamos, es muy suave, sí. ¿Qué hacemos? Estamos mezclando el isopropanol con la solución de ADN. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que rápidamente comienza a formarse una especie de pelusa. Y lo miramos al trasluz. Estamos viendo, está listo, qué bonito. ¿Sí? Y se ve la formación de una especie de telita de araña. Ese es ADN. Esa es una forma visual directa de ver que estamos obteniendo ADN. Punto seguido, dice ahí. Caso contrario, incubar en frío por 24 horas. ¿Por qué ponemos caso contrario? ¿Qué pasa si hago esto yo? Bueno, nada. A ver. ¿Qué pasó? La bacteria no tiene ADN. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la razón por la que después de un rato ahí no hay la famosa telita de araña? ¿Cuál es la causa? Nos podemos nuevamente analizar. ¿Hay o no hay ADN? ¿Quién nos ayuda por acá? A ver, ¿quién está por ahí? A ver, Ruth. A ver, hicimos eso, esperábamos ver esa famosa telita de araña y no apareció nada. ¿Qué pasó? ¿Hay ADN o no hay? Sí hay, sino que no, como no se mezcló suavemente, o sea, no se hicieron visibles las fibras, ¿sabes? Porque tienes que mezclar suavemente, como usted lo mencionó. No te escuché bien. Y si es que lo mezclas... ¿Cómo decía Ruth? ¿No lo escucho, verdad? No te escuches, está un poquito lejos de tu micrófono. No, te veo bien, sí, no te escucho. Ya, bueno, se tiene que mezclar suavemente. Y bueno, si usted dice que si lo está mezclando muy rápido, hace que las fibras se rompan, algo así. Rompan. Sí, no sé. Ya. Si lo mezclas... Ya. Ya, Ruth, haz una propuesta. A ver, ¿qué más? A ver, Rosa María. A ver. Para Ruth dice, el hecho que no haya visto, ella supone que se fragmentó el ADN. A ver, ¿qué otra? Claro, lo mismo opino. Tal vez un mal movimiento en la agitación, no hubo un movimiento lento. De repente fue muy fuerte. ¿Alguna otra alternativa, Keiko? ¿Sí? Puede ser que al separar la fase acuosa, cuidadosamente no lo hizo bien y se malogró la muestra. Ya, es otra alternativa.
Vamos a analizar, y hay dos alternativas, válidas las dos, ¿ah? Falta una alternativa, a ver, ¿quién está por ahí? ¿Elizabeth? El fenol cloroformo, como es un solvente, ¿Ya? no limpió bien el ADN ¿Ya? y al mezclar con el Vortex no lo hizo tanto, no lo mezcló bien. Bueno, Vortex mezcla bien. Vamos a analizar, entonces, las situaciones. A ver, Profesor, a ver, Renato, cuéntame. puede ser que el isopropanol es un alcohol. Sí. No esté, bueno, es estado defectuoso. Entonces no ha deshidratado muy bien el ADN. Ya. Y quizás por eso al momento de que lo ha girado no se ha formado esa fibra como... Falla en el reactor. Ya, vamos a analizar toda la situación. Ya, a ver, la primera que mencionó Ruth, que podía estar fragmentada. Ya, puede ser una opción. Si el ADN se fragmenta, ya no lo vamos a ver como esa especie de telaraña, porque así son pedazos. ¿Ya? Y eso a veces ocurre cuando uno le mete Vortex. Si en una de las etapas aplicamos Vortex, por ejemplo, creo que le echamos cuando se aplicó fenol cloroformo, alcohol isomílico, aplicamos Vortex, el ADN tiene razón, se fragmenta. Y es lo que me parece que también dijo Rosa, ¿no? La fragmentación, cuando se hace muy brusco, ya no vas a ver esas fibras. ¿Hay ADN? Sí, está el ADN, pero no lo podemos ver. ¿Ya? La otra opción que menciona Renato es que el reactivo, el isopropanol generalmente es puro, ¿eh? Si tú lo dejas abierto, se te evapora, no te queda nada. Es que puedas haber utilizado un alcohol, pues es isopropanol o otro precipitante, en la concentración equivocada. Porque necesita es 1 a 1, pero siempre que sea puro. Para que tú, al hacerlo a mitad, más o menos la concentración baja al 50%. Y a esa concentración el alcohol todavía se mantiene su capacidad deshidratante. Imagínense que alguien se equivocó y agarró, puso un etanol al 70 y lo metió en un frasco que es isopropanol. No, tú no agarras el frasco de isopropanol y le echas. Entonces, al haber estado a 70 y bajarlo al 50, ya te quedaba el alcohol, ¿qué? Al 35. Ya no tiene capacidad deshidratante. Está el ADN, pero no ha precipitado. Por eso, y la otra que nadie lo dijo, es la cantidad de bacterias que uno haya utilizado al inicio. De repente utilizó muy poco, rompemos muy poca bacteria, y cuando hay muy poca bacteria, hay muy poco ADN, y si hay muy poquito ADN, cuando terminamos sacando, no lo vemos, pero ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso dejamos incubar en frío por 24 horas. En la refrigeradora abajo, lo dejamos en la gravilla, o nuestra gravillita, lo ponemos en la refri, hasta el otro día. O, si está con isopropanol, lo podemos dejar arriba en la congeladora. No se va a congelar, los alcoholes, ojo, no se congelan. Puede usted meter su alcohol arriba, al siguiente día sale heladito, pero líquido. No le pasa nada. Entonces, esa es una estrategia, y al siguiente día o después, pero si vemos esas fibritas, si vemos, centrifugamos, paso N, centrifugamos a 14.000 por 2 minutos, y ahí sí vamos a ver en la base un puntito blanco. Ese es ADN concentrado. ¿Qué hacemos? A ese precipitado, botamos el isopropanol así, lo vaciamos así, con toda tranquilidad en un vasito, y le adicionamos etanol al 70%. Recuerden que cuando el isopropanol estuvo en 50-50 con la solución acuosa de volumen a volumen, estaba al 50%. Si le echamos etanol al 70%, estamos echando un alcohol un poquito más concentrado. Suavemente lo movemos, volvemos a centrifugar, eso se llama lavado, lavar el ADN con etanol al 70%. Lavamos suavecito, centrifugamos, botamos nuevamente. ¿A cuánto centrifugamos? Igual, a 14.000 por 2 minutos, el paso R. Y botamos todo el etanol. Si vemos que hay una gotita de etanol, echamos la pipeta y lo sacamos. Si queda algo con un papel limpio, estéril, sacamos un poquito. ¿Y qué hacemos?
lo volteamos el tubito sobre un papel. Ahí en el laboratorio siempre tenemos este papel para limpieza, eso es el rollo, ¿cómo se llama? El papel toalla. Colgamos una hojita de papel toalla, dejamos invertido en la campana de preferencia, no en la mesa, la campana de bioseguridad, porque siempre se trata de sacar este ADN en la campana, para que no se contamine. ¿Lo dejamos cuánto tiempo? De 10 a 15 minutos. En 10 a 15 minutos se evapora todo el etanol y ya nuestro ADN está seco y limpio, puro. Ahora, ¿qué hacemos ahí? Si yo no lo voy a tocar, este ADN, por mucho tiempo, lo sello y lo guardo en el congelador. Pero si yo voy a seguir trabajando próximamente, que rehidratamos el ADN. Fíjense, ¿con qué rehidratamos? Acá hay dos opciones. Paso T. Adicionar 100 microlitros de buffer TE. Es un buffer, ¿por qué llamamos buffer, dijimos? ¿Se acuerdan? Es una solución estabilizadora, ¿no? Que protege. Tiene trisma, la T viene de trisma, que es una sal, y la E viene de EDTA. Entonces es un buffer que viene preparado, uno lo prepara en el laboratorio. ¿Cuánto? 100 microlitros. Si no tenemos ese buffer, le echamos agua destilada libre de nucleasas. Si no hemos comprado nuestra agua destilada libre de nucleasas, compramos esa agua que venden en las farmacias, es agua de inyectable, es agua que sirve para resuspender antibióticos, es una que se llama bidestilada, viene en ampollita, agua bidestilada en ampolla. Esa es muy buena. Le echamos ahí, lo incubamos a 65 grados por 1 hora y vemos si desaparece ese puntito blanco, lo movemos así suavemente. Si desaparece, ya se resuspendió. Y lo guardamos en la congeladora o en la refrigeradora. Si no desaparece, es porque está muy precipitado y ocurre cuando no se limpia bien el ADN, cuando quedan proteínas. Al deshidratarse la proteína queda como un chicle y como una goma. Entonces necesitamos dejarlo en refrigeración por 24 horas. Y luego le damos otra calentadita. Entonces fíjese, al final de eso verificamos y diremos, ¿habré sacado ADN? ¿Cómo estará mi ADN? Eso lo vamos a ver en la próxima práctica, que se llama electroforesis en gel de agarose.